Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y qué cargadito que viene el vídeo de hoy. La verdad es que está repleto de novedades, de noticias realmente interesantes. Por supuesto vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que se está comentando en cuanto al Real Madrid y al mercado de fichajes. Esa lista de 6 jugadores, de 6 candidatos aparecida en el diario Marca de la mano del periodista José Félix Díaz. Y también, por supuesto, algunas pildoritas relacionadas, como no, con el caso Erling Haaland, ¿no? Que desde luego es uno de los casos que junto con Mbappé nos tiene a todos en vilo. Pero antes de nada, yo creo que por supuesto hoy es día de partido y yo creo que merece la pena también echar un vistazo, hacer una pequeña previa de lo que va a ser este Real Madrid-Elche, que se juega, como sabéis, a las 4:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Empecemos entonces con la previa del partido, partido importantísimo. Nuevamente nos enfrentamos al Elche, al final nos lo vamos a conocer de memoria. Y bueno, pues lo cierto es que, bueno, tras esa clasificación de Copa del Rey, con esa remontada, tras esa polémica expulsión de Marcelo, tras ese horroroso error arbitral, pues bueno, esperemos sobre todo que en el partido de hoy pues no se repita una circunstancia similar. El partido pueda transcurrir en, bueno, pues digamos unas circunstancias normales y por supuesto esperemos que el Real Madrid consiga imponerse una vez más al equipo ilicitano. Esperemos que sea así. Desde luego lo cierto es que, bueno, en cuanto a bajas se refiere, pues más allá de la ausencia de Dani Carvajal, la recurrente baja de Dani Carvajal, pues lo cierto es que, bueno, Carlo Ancelotti va a poder contar prácticamente con toda la plantilla, también con Militao, que como sabéis fue baja por sanción, y bueno, pues lo cierto es que, no espero grandes cambios en cuanto al 11 titular se refiere. Yo creo que sobre todo, pues bueno, ya nos podemos saber más o menos de memoria la alineación que va a utilizar Ancelotti, y además teniendo en cuenta que se viene un nuevo y fastidioso parón de selecciones que además nos va a perjudicar muchísimo, como sabéis, de cara a esa eliminatoria frente al Athletic Club de Bilbao, ya que, bueno, pues la selección brasileña pues ha convocado a todos los jugadores brasileños del Real Madrid excepto a Marcelo, ¿no? Como sabéis, eso nos va a perjudicar muchísimo, además teniendo en cuenta que, la selección brasileña pues ya estaría clasificada, pues bueno, lo cierto es que por mucho que el Real Madrid intente negociar con la Confederación Brasileña la no convocatoria, la desconvocatoria de estos jugadores, pues lo cierto es que lo veo francamente difícil. Pero bueno, aún así, insisto, estamos hablando de este partido de Liga frente al Elche. Importantísimo salir plenamente concentrados, plenamente motivados nuevamente contra el equipo ilicitano. No nos lo va a poner fácil, no nos lo ha puesto nada fácil ni en la eliminatoria de Copa ni en el partido de ida en el Martínez Valero, en el partido de Liga de la primera vuelta. Y bueno, pues teniendo en cuenta sobre todo también el resultado de ayer del Sevilla, que empató a 2 frente al Celta, pues se hace tremendamente importante ganar este partido para volver a distanciarnos aún más del equipo sevillista, que ahora mismo quizás sea el único equipo que está pudiendo de alguna manera seguir la estela del Real Madrid, aunque yo creo que si el Real Madrid consigue encadenar una serie de victorias consecutivas, de 5 o 6 victorias consecutivas, yo creo que incluso el Real Madrid también es capaz de descolgar al Sevilla por la lucha por el título de Liga. Ojalá que sea así. También me parece muy importante además, yo creo que estaría bien dar continuidad, no sé si de inicio, pero sí por lo menos en la segunda parte, que pudieran disponer de minutos de jugadores que, pues lo hicieron realmente bastante bien desde mi punto de vista frente al Elche en el partido de Copa. Me estoy refiriendo principalmente a jugadores como Camavinga, que yo creo que hizo un muy buen partido, y por supuesto también yo creo que estaría muy bien, yo creo que estaría muy interesante si al final no va a ser traspasado, si al final se va a contar con él para el resto de temporada y la que viene. Me estoy refiriendo, como no, al tema de Eden Hazard, ¿no? Después de su gol. Espero que eso haya insuflado de alguna manera de confianza al jugador belga, y bueno, pues aunque sea muy difícil, aunque sea muy complicado, pues yo creo que estaría bien intentar dar continuidad a ese buen partido que hizo el jugador belga frente al Elche. Y vamos ya con las noticias en cuanto al mercado de fichajes y el Real Madrid se refiere. Bueno, pues lo cierto es que en el día de ayer
pues bueno, pues lo cierto es que dando continuidad de alguna manera al vídeo que hice yo, bueno, pues hablando del futuro centro del campo que podría intentar conseguir el Real Madrid de cara a las siguientes campañas, sustituyendo paulatinamente a la CMK, pues bueno, lo cierto es que el diario Marca en el día de ayer, pues bueno, pues de la mano de José Félix Díaz, bueno, pues sacó una lista de hasta 6 futbolistas, de hasta 6 jugadores jóvenes que el Real Madrid estaría monitorizando, estaría siguiendo con muchísima atención, ¿no? Y en la cual pues había varios jugadores de los que ya os comenté. Estaba el caso, por supuesto, del francés Tchouaméni, estaba por supuesto el caso del jugador holandés Gravenberch, del que también os comenté, y bueno, pues lo cierto es que también añadía otros jugadores, bueno, pues que desde luego me parecen tremendamente interesantes, como es el caso de Bellingham, jugador inglés del Borussia Dortmund, también del defensa del Leicester, Fofana. Hablaban también de Endrick, un chaval de 15 años que parece ser que la está rompiendo la copiña brasileña, y que desde luego pues parece que tiene muy buena pinta. Desde luego siempre hay que estar muy atento a los talentos, a los grandes talentos que puedan aparecer en Brasil. Y por supuesto pues bueno, también se añadía a la lista un jugador que a mí personalmente también me gusta mucho, pero que tampoco comenté porque no se había hablado prácticamente de él, que era el alemán Florian Wirtz, jugador del Bayer Leverkusen. Yo creo que es otro perfil de centrocampista muy interesante, aunque diferente quizá de los jugadores que viene manejando el Real Madrid. Quizá sea un perfil más técnico, más de puro talento, pero desde luego no hay que desechar este tipo de jugadores, ¿no? Yo creo que un centro del campo tiene que estar perfectamente equilibrado, ¿no? No solamente es cuestión de físico, de fuerza bruta, sino que también tiene que haber esa mezcla de fuerza, físico, esfuerzo y por supuesto también talento y creatividad en el centro del campo, ¿no? Insisto, es un jugador que yo personalmente lo he visto jugar varias veces en la Bundesliga, y es un jugador que me parece tremendamente interesante de cara al futuro para el Real Madrid. Y vamos con el tema Haaland, que por supuesto, como no, bueno, pues se capta desde luego siempre nuestra atención. Y bueno, pues lo cierto es que a pesar de que, bueno, pues el tema ahora mismo está bastante parado, recordemos que actualmente su representante, Mino Raiola, estaría, bueno, pues hospitalizado, como sabéis. Bueno, aunque desde luego no sea un personaje que goce de mis simpatías, desde luego desde aquí se le desea una pronta recuperación. Bueno, pues lo cierto es que a pesar de eso, pues bueno, han aparecido dos informaciones realmente interesantes que me gustaría destacar en el día de hoy, ¿no? Ayer, como os digo, pues por un lado aparecía esa información de un posible trueque entre Real Madrid y Borussia Dortmund, bueno, pues utilizando de alguna manera a Jovic como también como una especie de moneda de cambio, ¿no? Con el tema Haaland, aunque serían operaciones completamente distintas, ¿no? Lo cual, pues lo cierto es que a mí personalmente me podría cuadrar bastante. Yo creo que además todas las partes saldrían bastante beneficiados. El Borussia Dortmund, porque bueno, pues conseguiría un recambio, desde luego no de las mismas prestaciones que el jugador noruego, pero sí que un jugador que todavía goce de un buen cartel en la liga alemana. El Real Madrid, porque además se conseguiría liberar una ficha, digamos, incómoda, con un jugador del que desde luego pues ahora mismo no se sabe muy bien qué hacer con él. Y desde luego por otro lado, pues bueno, pues desde luego a cambio pues estarías incorporando desde luego pues a un grandísimo jugador, desde luego bueno, pues a ese jugador por el cual todo el mundo está suspirando, ese delantero que todo el mundo ansía, que desde luego es Erling Haaland, ¿no? Yo creo que es bueno para todos, también para Jovic, que bueno, aunque desde luego sería un paso atrás en su carrera, sí que yo creo que podría ser una salida más que interesante para el jugador serbio. Como os digo, no creo que sean dos operaciones vinculadas directamente entre sí, yo creo que son dos cuestiones aparte, pero desde luego que sí que sería una operación muy interesante, como os digo, para todas las partes, para el Real Madrid, para el Borussia Dortmund y también para Luka Jovic. Y la otra noticia, la otra pildorita relacionada con Erling Haaland, pues bueno, sería esa información aparecida en el periódico argentino Olé, un periódico que, bueno, pues yo lo cierto es que desde aquí, desde España, pues lo cierto es que no tengo muchas referencias sobre él. Yo sé que aquí en el canal hay, bueno, pues suscriptores argentinos y desde luego, pues queréis dejar algún tipo de reseña sobre este medio de comunicación y sobre su credibilidad, pues por favor dejármelo en la caja de comentarios. Pero como os digo, la información del diario Olé, pues vendría a
vincular a este jugador de River Plate con el Manchester City, delantero, insisto, argentino. Y desde luego pues lo cierto es que bueno, pues de alguna manera lo importante, lo trascendente de esta información es que bueno, pues con esto de alguna manera el Manchester City, que es el principal rival del Real Madrid por el fichaje de Erling Haaland, pues parecería que bueno, pues estaría decantando por esta opción, por la opción del argentino, y de alguna manera estaría descartando el fichaje del noruego, lo cual desde luego pues sería algo muy significativo y una excelente noticia para el Real Madrid. Como os digo, significaría que desde luego nuestro principal competidor seguramente para hacerse con los servicios de Erling Haaland de alguna manera estaría ya de alguna manera tirando la toalla y bueno, pues buscando una alternativa interesante desde luego en este delantero argentino Julián Álvarez de River Plate. Además es una información que de alguna manera también ha venido refrendada por Fabrizio Romano, el famoso periodista italiano, y bueno, pues lo cierto es que bueno, pues yo creo que le da un poco más de credibilidad al asunto. Y bueno, pues lo cierto es que desde luego de confirmarse todo esto sería una excelente noticia para el Real Madrid. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, lo cierto es que un vídeo cargadísimo de noticias, aparte de esa pequeña previa que hemos hecho de ese Real Madrid-Elche de esta tarde. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esa lista de 6 jugadores aparecida en marca. Vamos a ver si lo de Haaland sigue bueno, por el buen camino, por el camino de bueno, de acercarse cada vez más al Real Madrid. Y bueno, pues esperemos que sea así. Desde luego lo vamos a seguir muy de cerca aquí en el canal. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por supuesto os animo a que lo apoyéis con un fuerte like. Por supuesto también os animo a que suscribáis al canal, a ver si podemos llegar a esos 500 suscriptores lo más pronto posible. Y bueno, pues por mi parte, como os digo, nada más. Y como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.